Don Stanley Hecadon, un honor tenerlo en Cómplices, con este nombre de programa que se ingeniaron maravillosamente las productoras. Utilizamos esa jerga o ese concepto para intimar con personas que realmente han hecho complicidad con el esfuerzo, con la dedicación, la investigación. Y usted, por supuesto, que tiene todo un trabajo y un legado en ese sentido. Comienzo por preguntarle su nombre. No es muy común, su apellido no es muy común. Y además de que no es muy común, es chiricano y nace en zona bananera. Cuéntenos un poquitito de ese origen y esos estudios suyos que van abarcando distintas disciplinas, desde la antropología, la sociología, y va usted caminando por una serie de disciplinas, sí, claro, donde ha aportado muchísimo en la investigación. Bueno, mi nombre es Stanley Philip Hecadon Moreno. Ahí está el Moreno. Y mi abuelo, Aurelio Moreno, era un campesino de Dolega. Y de ahí era su papá y sus ancestros. Y el primero de los morenos que llegó a Dolega era de Macaracas. Usted sabe que el siglo XIX fue muy complicado, guerras civiles frecuentes. Así es. Allá fue a dar este ancestro. Mi abuelo Aurelio y su papá, José Ángel, como el dinero era muy escaso, ellos compraban ganado en las sabanas de Alange y lo subían por la cordillera, por el camino de Caldera, a salir a Chiriquí Grande, a venderlo a las primeras fincas bananeras que crearon los alemanes en el Golfo de Chiriquí Grande. Hacían plata. Siempre recuerdo que mi abuela Josefa Caballero, que era de Alange, decía: Yeyo y yo nos casamos con una plata que hizo Yeyo de una saca de ganado que llevó a Chiriquí Grande el año antes de la Revolución, es decir, la Revolución Liberal de 1898. Ellos se casaron un año antes, con plata del ganado. Así que mis abuelos, mi abuela era de alangeña, de muy viejo, Josefa Caballero. Los Caballeros, una familia muy antigua, descendientes de esos fundadores, de Diego Caballero, que fue fundador del pueblo de Dolega, que era, como decían antes, el último pueblo a poniente. Pero yo vengo del último río a poniente, que es el Chiriquí Viejo, a donde fueron a dar mis abuelos después de la guerra de los 1000 días, que perdieron todo. Y mi abuelo primero fue a Golfo Dulce, que era parte de Panamá en ese tiempo, a ver si se establecía allí, pero algo le dijo que podía haber problemas y se estableció en el Chiriquí Viejo. Y eso le llamaban las selvas del territorio del Chiriquí Viejo. No eran ni corregimientos, eran montañas. Y ahí se estableció mi abuelo y mi abuela y levantaron 11 hijos, incluyendo mi madre, que era muy difícil, no había escuelas. Tenían que salir en invierno para ir a las escuelas más cerca. Mi madre tuvo cosas de Dios, tuvo una oportunidad que un día, ella desde muy chica, si usted vive a la orilla del río, tiene que aprender a palanquear, a canaletear, a pescar, a ver la luna, a ver las mareas, y sabe, porque sin marea usted no se mueve. Y mi madre sabía, desde chiquita, era pasar la gente por el camino real. Iba la gente a caballo desde Dibala, cruzaba el Chiriquí Viejo y salían a la mar, de la mar a Rabo de Puerco, que es hoy Puerto Armuelles, y de ahí a Golfo Dulce. Y un día llegó un señor alto, muy distinguido, tarde. Mi abuelo le dice a mi madre, a mamá Manuela Moreno se llamaba, que fuera a cruzar el señor que estaba en la montaña, del otro lado del río. Y ella pequeña, y lo cruzó. Y lo atendió también. Y el señor le dijo: si algún día me necesitas, me dejas saber. ¿Qué quieres tú ser? Entonces ella le dice: yo quiero ser maestra. Bueno, era el ingeniero el ingeniero del gobierno de Panamá que iba a Rabo de Puerco a hacer el primer plano donde iba a crearse Puerto Armuelles, las bananeras, que después fue presidente de la República. Que después le dan un golpe en el año 32. Mi madre le escribe y que quería ir, había terminado primaria, y él le da
el empuje para que ella vaya a la Normal Rural de David, la cuna de la educación chiricana, que la crea el doctor Sebastián Gilberto Ríos, que fue el primer panameño doctorado en física y en química en Alemania, en Heidelberg. Y él cuando regresa le ofrecen la Secretaría de Educación, el doctor Ríos. Pero él dice que no, que el analfabetismo era tan brutal en la provincia que había que hacer algo, sobre todo entre el campesinado. Y él funda la Normal Rural de David. Y ahí es que es hoy el Félix Olivares. Y ahí se forman los primeros maestros, incluyendo mi madre, que es la primera maestra que va a Puerto Armuelles. En esa época le decían civilizar, porque la gente, había muchos inmigrantes de Centroamérica que venían huyendo de las guerras, las guerras en Honduras, la guerra civil la de Sandino y lo que se llamó después el distrito de Barú, que ya deja de ser territorio y se llama distrito de Barú, era grande. Llegan muchos centroamericanos y es como decir el último río a poniente, a la caída del sol. Era un punto de encuentro entre, vamos a decir, la cultura panameña, chiricana, con la centroamericana. Y era común en Chiriquí oír el hablado de los centroamericanos, los dichos. Pongamos, yo cuando vine a Panamá, para mí, cosas del vocabulario. Para mí, uno siempre tenía que chapear los cultivos. Un bananal, un guineal, un platanal, había que chapear con el machete, exacto. Para mí eso era la palabra, no había otra en el diccionario mejor que esa, para todo el mundo sabía. Cuando yo llego aquí, no, que hay que chapear. Nadie sabe esa palabra. Pero ¿qué pasa? Que era un centroamericanismo que trajeron los hondureños y los nicaragüenses. Y también se notaba en la música. Así que yo, estando mi madre de maestra, ella, como eran niños ya grandes que no habían ido a la escuela porque habían sido muchos de ellos combatientes. Y mi madre tenía que disciplinarlos. Mi madre era baja, pero chaparrita, pues, pero de temple, así, de colonizadores, de conquistadores, porque mi abuela venía de una rama de la conquista, temple. Y entonces mi madre le dice a un carpintero jamaicano ahí en lo que se comenzó a llamar Puerto Armuelles que le hiciera un metro, porque había que enseñarle a los niños a leer y escribir los números y el sistema métrico, porque la gente no sabía de métrico, sino que de cuarta, geme, pulgada, braza, de todas medidas de antes, ¿no? Y entonces le dice, hágame un metro con sus divisiones, pero como un bate de béisbol. Entonces mi madre se paraba en la puerta de la escuela en Puerto Armuelles y desarmaba a los niños que entraban. Eran de 10, 11, 12, 13 años, pero nunca habían ido a la escuela porque venían de las guerras civiles centroamericanas, eran combatientes. Entonces ella venía y los desarmaba. Bueno, mire que me ha preguntado, pero mi padre vino de Estados Unidos, de Kansas, y durante la depresión, que hubo la gran crisis, él emigra y no sé cómo conoce a un inglés nacido en Jamaica. En los chiricanos siempre le decían Don Enrique Blair. Su nombre propio era Henry Blair. Y él fue el que fundó La Bananera, fue el primer gerente general de La Bananera. Y mi papá lo conoce y se lo trae a Puerto Armuelles. Y bueno, haciendo las cosas de Dios en Chiriquí, una fiesta muy grande que siempre ha habido con carreras de caballos del San Juan. Y mi mamá como maestra de escuela, usted sabe, en esa época la maestra no es como ahora, en aquella época la maestra era la maestra, un personaje. Y entonces en el San Juan, en el pueblo, la primera finca La Bananera, que se llamó Progreso, le dice que corren caballos y peleas de gallos, esas cosas. Entonces le dice don Enrique a mi mamá, Manuelita, ¿y usted no tiene caballo? Y mi mamá le dice, sí, don Enrique, pero está en la casa de mi papá, pero está lejos.
Dice don Enrique, Manuelita, tome mi caballo y vaya a pasear. Y don Enrique le gustaban los carreras, ¿sabes? Como buen inglés le gustaban los caballos de carrera. Y había mandado a traer de Jamaica unos caballones enormes, que era un Cadillac, vamos a decir así, para la época. Y mi madre, ni corta, ya así rápido, pam, 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 se encaramó. Y comenzó a dar vueltas por el pueblo. Yo me imagino la gente, y esta maestra que se habrá creído en el caballo del gerente general de la Chiriquilán. Y ya cuando al rato regresa, mi mamá le dice, don Enrique, aquí está su caballo. Y muchas gracias, qué caballo más hermoso. Dice, Manuelita, no se vaya todavía, voy a presentarle a mi asistente, Mr. Ecadon. Así se conocieron, en Progreso el día de San Juan. Y comenzó la historia de amor. Sí, se casaron en Puerto Armuelles y yo tengo ahí el certificado de matrimonio y el testigo, el padrino de la boda fue don Enrique Blair, nacido en Jamaica. Y don Stanley, ¿usted cree que ese entorno en el que usted vivió tiene alguna influencia en luego su destino, en sus estudios, en todo lo que después ha trabajado por la naturaleza, a pesar de que comenzó con antropología y siguió sociología y por allí? Sí, definitivo. Yo creo que de donde uno nace, el paisaje que uno ve, el río, las mareas, los peces, la mar, el conocer el río como la palma de la mano, la selva, las ciénagas, los caminos, las brujas que había en el camino. Las brujas también. Porque a uno le advertían, si te aparece la bruja, tú tienes que saber cómo defenderte. Y a mí me tocó una vez defenderme de la bruja mayor en un camino. Conocer la vida de Stanley Hecadon es, un sueño hecho realidad para nosotros en Cómplices. Vamos a dejarlo en suspenso, porque esa bruja mayor de la que nos ha hablado Stanley Hecadon tiene que haber tenido algún tipo de impacto a futuro en todo el desarrollo de su trabajo. Seguimos. Estamos de vuelta para seguir con la fascinante vida de Stanley Hecadon. Mi abuela me había mandado a buscar un garrafón de leche donde un tío. Y por andar distraído viendo los animales, los tucanes y los loros y los esos que estaban en las montañas, oiga, cuando me di cuenta, se perdió el camino en medio de la selva. Y quedé rodeado de bejucos y árboles. Y donde buscaba yo con el caballo, no encontraba el camino, no perdí. Eso tiene que ser una bruja. Entonces comencé a aplicar lo que me habían enseñado, o sea, como en caso de emergencia, pues, como los aviones, ¿no? Pero acá era, por suerte andaba a caballo, ¿no? Si hubiera estado en tierra hubiera sido peor. Entonces me quito la camisa, me la pongo al revés. ¿Y encontró el camino? Nada. Yo, la cosa está seria, me quito el pantalón desde el caballo. Yo chiquito, tendría 7, 8 años. Me pongo el pantalón al revés. Nada. Me quité los zapatos, las medias, me los cambié. El de la derecha en la izquierda. Nada. Dije yo, esta sí tiene que ser la bruja mayor. Y yo viendo el sol, porque en la selva el sol nada más da entre 11 y 1, pongámonos, 10, 2, así. El abanico de luz. Si me agarra la noche aquí, estoy listo. Lo último que hice fue el sombrero. Nosotros siempre cargábamos unos sombreros que hacían los guaymí de pita. Muy buenos sombreros, eso es lo mejor que hay. Ustedes cogen una quebrada agua con ese sombrero y no filtra. Eso es para todo. Y cuando doblé el sombrero y me lo puse al revés, busqué con el caballo, el camino estaba ahí. Al lado, estaba cerquita, y salí huyendo a galope con ese caballo y llego, paso la tranca y mi abuela ahí y dice, mijito, ¿y la leche? No, está todavía allá donde el tío.
te tienes que ir de vuelta a buscarla. Abuela, no. Yo no voy. Me acabo de escapar de una bruja que vive en la ciénaga del Pejeperro. Ahí me va a estar esperando, mandé a otro. Esta historia va a ser muy interesante en Cómplices, cómo congenia un científico toda esta cosmovisión de brujas. Como también le preguntaron a Tristán Solarte, ¿usted cree en la Tulivieja? Porque escribió sobre la Tulivieja. Y él dijo, yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Sí, sí. No, digamos, nosotros había que saber de los hábitos de los animales, cuándo salían los cangrejos en los manglares, claro. Las épocas de pesca, las épocas en que salíamos mar afuera. Realmente nosotros éramos muy aventados. Un conocimiento patrimonial muy importante. Sí, nosotros íbamos a las islas secas, íbamos a las islas Parida en verano, lejos, lejísimos, a pescar y a secar el pescado para cuando venga Semana Santa lo truequeábamos porque había muy poca plata. Entonces nosotros mi abuelo fumaba en cachimba tabaco de San Andrés y ese tabaco se cambiaba por pescado seco porque la gente de allá, como decían, de la línea del tren, Santa Marta, Santo Domingo y estos pueblos, ellos no veían pescado de mar. Nosotros sí, siempre teníamos pescado de mar que se ponía a secar sobre el fogón de leña, ¿no? Y así que mi abuelo siempre tenía buen tabaco, compraba lo que llamaban un mazo de tabaco y con eso. Mi abuela no era de fumar cachimba, sino hacer cuecha, tabaco. Las mujeres antes fumaban mucho, ella enrollaba su propio, pero fumaba con el tabaco para adentro. Sí. Mi bisabuela también. Luego están leyendo, entonces toda esta rica experiencia lo ha llevado por un mundo de producción, de investigación y de obras literarias. ¿Cómo se siente usted frente a cada libro que nace o cada libro que ve publicado cuando llega a sus manos? ¿Qué es lo que hace? Los libros son como para mí como los hijos, salen por casualidad a veces, ¿no? Tengo que agradecer que yo estudié antropología y mi tesis en la Universidad de los Andes en Bogotá. Y para mí la antropología, al momento de salir a campo, en esa época, los distinguidos señores antropólogos, los doctores, como dicen en Bogotá, las tesis eran de arqueología o lingüística o religiones de las comunidades indígenas. Nadie trabajaba con campesinos, con antropología social y cultural. Pero bueno, el destino me llevó a irme a bus y busito y fui a dar a Tolú, en el Golfo Morrosquillo. Y en eso veo un cayuco de vela con 3 señores negros pescadores. Y se veían tan felices cantando, levantando velas. Y yo le dije, puse mi mochila y le digo, muchachos, ¿por dónde van? Me dicen en el hablado de la costa, eche para las islas de San Bernardo. Y eso es bonito. Ah, sí. Oye, muchachos, ¿me llevan? Ah, véngase. Me monté en el cayuco y me fui donde yo no conocía. Estando lejos, en la punta de se llama de la península de San Bernardo, se va el viento. Y nos íbamos a quedar varados mar afuera a dormir ahí en ese bote. En eso uno de los pescadores que vistan dice, allá viene la incora. Yo me quedo viendo qué era lo que veía este pescador, ¿no? Pero claro, los pescadores tienen un ojo muy fino, como dicen. Y era una lancha. Y en efecto, cuando se va acercando decía Incora, que quiere decir Instituto Colombiano de Reforma Agraria. Y estaba organizando a los pescadores de la costa. Entonces ellos se acuaderan, que es otra palabra muy... Se acuaderan con el cayuco. Y me pregunta el que venía al mando, que ¿para dónde iba? Yo le digo, para el islote, en las islas de San Bernardo. Ah, no, usted no, es que vas a tener que dormir aquí. Vente, que nosotros vamos para allá. Así fui yo a el islote, las islas de San Bernardo. Y conocí a quien sería como mi mamá negra, Hermelinda Alvarado.
Y me pareció tan hermoso, y esa cultura de los pescadores, porque eran estrictamente pescadores, ¿no? A diferencia de donde yo venía, que siempre hemos sido agricultores, ellos vivían de la pesca de la tortuga, de la pesca de la langosta, de la pesca. El pescado fino, el pescado de basto de segunda, y suplían a Cartagena. Y cuando salí a pescar, los días que me quedé ahí y a bucear las islas estaban 60 millas náuticas al oeste de Cartagena, como dicen ellos, Cartagena. Qué mundo, era como descubrir la selva pero submarina. Esos peces de colores, los colores de los arrecifes, de los distintos tipos. Yo quedé prendado, fue como amor a primera vista. Y le dije a Maminda, que era quien me dio alojamiento en ese momento y después, yo le dije, Maminda, cuando termine mis materias que tenga que hacer trabajo de campo, voy a venir al islote a hacer mi trabajo de campo aquí. Y ella bueno, así fue. Cuando terminé ya las materias, propuse mi tesis, no me la querían aceptar porque ¿qué era eso? Ir a estudiar pescadores. ¿Quién estudiaba pescadores y pescadores negros? No había material sobre los pescadores, no eran considerados realmente. Era como, o estudiabas arqueología, lingüística, estas cosas, civilizaciones antiguas, pero pescadores. Solo había un trabajo sobre los pescadores del río Magdalena, los de Honda. Así que yo me fui a vivir casi sin plata. Yo tuve que pescar también. Los grandes pescadores siempre tenían como un asistente. Y así conocí yo a el que sería como mi maestro. Y a la larga pues me convertí en pescador y desde lo que pescaba le pagaba a Maminda la dormida, la comida y entrevistaba. Cuando yo me vine, siempre quise venirme por el Magdalena y bajé el río Magdalena. Le dije, fui a donde un capitán ahí en Honda, que si me llevaba, que yo le trabajaba en lo que fuera. Bueno, me llevó en la San Roque, una barcaza que llevaba miles de sacos de cemento. Y íbamos de puerto en puerto bajando por el río Magdalena. Y lo que me gustaba, además de conocer el río Magdalena, que yo le escuchaba a los de antes, pues hablar del río Magdalena, que era como decir el corazón de Colombia. Cuando llegábamos a un puerto, usualmente las cantinas estaban frente al río y ahí se oían la música. Inmediatamente eran las canciones que se oían en Chiriquí. Llegamos al pueblo de Tamalameque. En una calle de Tamalameque dice que sale una llorona loca. Y eso en Chiriquí era popularísimo. Yo sentía que estaba en la cuna de la llorona loca. El vallenato, pues. Claro. Y así me fui de bote en bote hasta las islas. Y de ahí, cuando ya me despedí de todas mis amistades, me fui a tierra firme, a Tolú. Y me costó, pero finalmente conseguí que una canoa, que son las que históricamente han comerciado entre Colombia y Panamá con los cunas, trayendo cemento, arroz, frijoles, y de Panamá para allá, de San Blas para allá, cocos. Me vine en la Maricé, una canoa colombiana, y me embarqué en Coveñas, y mar afuera, en el Golfo de Urabá, se dañó el motor. Tuvimos al garete, mar afuera, y se acabó la comida, y tuve que sacar mi arpón y arponear un par de tiburones chicos, y se lo di al cocinero, que era muy bueno. Bueno, vinimos a los días, bueno, arrancó la máquina, fuimos llegamos a Puerto Valdía, y el capitán me pidió una plata porque le estaban pidiendo una plata para entrar, y la última plata que yo tenía, que era para coger la avioneta de Narganá a Panamá, me la pidió prestada porque le estaban pidiendo un salve, pues. Y entonces yo tenía unos cheques viajeros, $60 en cheques viajeros, era todo mi capital en este mundo. Se lo di al capitán. Pero yo le pregunté, ¿le aceptan cheque viajero? Dice, sí, fírmelo, que no se preocupe. Y después, a lo que caminamos por San Blas, parando, volvía a mi tierra, a Panamá, después de estar años fuera de Panamá, realmente.
y llego a San Blas. Y fuimos isla por isla por isla cambiando productos, cocos que traían las mujeres, cunas, cambiado por sacos de arroz, sacos de azúcar. Y así hasta Narganá, ahí me despedí y cogí una avioneta, me fui a Chiriquí Viejo y mi mamá lo primero que me dijo, bueno, ya te graduaste, pero no puedes quedarte aquí en la finca, tienes que buscar trabajo. En eso alguien me dice, oye, en Panamá hay un ministerio nuevo que se llama Ministerio del Trabajo. A lo mejor ahí te dan trabajo. Bueno, me vine a la capital con mi título y mi tesis sobre los pescadores del islote en las islas de San Bernardo y voy al Ministerio de Trabajo y estaba la secretaria así con el tono secretarial de ministro, ¿no? Yo pregunté por el ministro si me podía dar una cita y dice, no, el ministro no atiende individual, solo hay audiencias públicas los jueves. Así que esperé el jueves, fui a esa escena y yo quedé muy impresionado porque era un gentío y le pedían al ministro plata y sacos y esto y el otro y yo no venía a eso, yo venía a buscar. Y el ministro de repente dice, se acabó, ya está, terminó la audiencia, digamos, ¿no? Yo no venía desde el Chiriquí Viejo, que no me dijeran que no. Así que cuando el ministro está a la altura mía, le digo, señor ministro, dice, ¿tú no viste lo que yo dije? No, mire, señor ministro, acabo de graduarme en antropología en la Universidad de los Andes, esta es mi tesis sobre los pescadores de San Bernardo en antropología. Y en eso me dice, ¿qué fue lo que tú estudiaste? Antropófago. Digo, no, ministro, antropólogo. ¿Sabe lo que hizo? Cogió una tarjeta de él y atrás le dijo al director de DGDCOM, César Rodríguez Mailín, César, ahí te mando un antropófago. El ministro era el doctor Betancur, Rómulo. Estaba bromeando entonces. Sí, entonces me voy yo con mi tarjetita de DGDCOM. Y César Rodríguez no tenía tiempo. Entonces dice, me preguntó que sí, que me dijo que se había graduado en Venezuela y yo, bueno, yo de Bogotá. Dice, bueno, yo no tengo tiempo a entrevistarte, pero anda y entrevístate con 3 de mis técnicos. Y esa fue mi primera entrevista de trabajo en Panamá después de ausencia de 8 o 10 años. Y la primera pregunta que me hicieron, era un silencio primero, ¿no? Y eran 3 personas que resultaron ser mis amigos de casi de por vida, pues de toda la vida. Mis amigos de la capital, pues de acá, de trabajo. Y el primero fue Francisco Herrera, antropólogo, que estudiaba bajo la doctora Araúz, Reina Torres. Y él me pregunta, porque estábamos, bueno, yo pensando, ¿por dónde va a comenzar la entrevista? Y dice Francisco Herrera, bueno, en base a que ese periplo que tú has hecho de Bogotá a Narganá a Panamá, haznos un análisis, descríbenos la antropología de ese viaje por el Magdalena y las islas de San Bernardo y San Blas. Así que inmediatamente me puse quedaron amigos contando a narrar lo que había visto, ¿no? Como un viaje y bueno, quedé siendo jefe, estaban buscando un jefe de asuntos indígenas y acaban de formar la unidad y quedé yo recién llegado, que no sabía nada del país, nada más que el último río del último pueblo. Y entonces ahí me llevó a conocer por primera vez el país de frontera a frontera, a pie, a caballo, en cayuco, en piragua, en avioneta, en helicóptero. Me recorrí todo este país en el año 70, 71, y de ahí en adelante. Claro. Le cuento un cuento también. La primera salida que yo entré a la Serranía del Tabasará en el invierno del año 70, con mi vaquiano, con Fabio, que era de Veragua, llegamos a un caserío a los 17 días de estar caminando. Llegamos a un caserío que se llamaba Cerro Plata. Y esa noche yo no podía dormir porque los niños estaban tosiendo y tosiendo. Había una epidemia de toferina. Yo nunca había visto niños morirse de toferina. Yo me paré estábamos durmiendo en unos cueros de vaca. Yo me paré y me asomo, salí y entre las rendijas veía a las mamás Nove, bueno, en ese tiempo le decían Guayni, con los niñitos aquí, y los niños tosían y tosían y de repente
y morían. Eso me impactó. Es una de las cosas de por vida que yo llevo, es ver, yo pensaba que eso ya no existía, que las epidemias, y era enfrentarme, que se había agravado porque había una sequía. Ellos le llamaban el junito. No había llovido cuando tenía que llover y se había perdido la cosecha de arroz y la de maíz y la de frijoles. Había una carestía de alimentos. Yo, pobreza, además de naturaleza y de toda evolución. Luis Stanley, sin duda, este programa de Cómplices conoce a un intelectual panameño muy respetado a través de todo este anecdotario, pero que ha sido todo lo que ha inspirado su trabajo. Si usted pudiese darle un mensaje en 30 segundos al país de cuál es el reto que tenemos frente al entorno, ¿qué les diría? Bueno, yo siento que un reto, como alguien que luego tuve la oportunidad de ir a hacer una maestría y un doctorado en Inglaterra con becas, y de haber podido trabajar en Centroamérica y luego haber podido trabajar en Asia, es que si el país no mejora su sistema educativo, vamos a seguir con una latita pidiendo plata prestada. Entonces, la transformación del sistema educativo para generar los científicos y los técnicos que requiere un país con la diversidad biológica que tiene y los desafíos, como el tema, pongamos, del agua. No solo la cantidad, la calidad del agua. Así que ese tema de la educación es clave. Y la educación, la investigación, hay que generar esa masa crítica científica. Y lo otro es obviamente cuidar lo que tenemos, la naturaleza. Yo creo que esa es una de las luchas que yo siento ahora positivo, que veo más escuelas, más maestros. Nada más le siento con un cuento también, si me da el tiempo. Yo tengo 20 años de estar a cargo del Laboratorio Marino de Galeta y me di cuenta que los maestros casi no sabían nada de manglares, corales y pastos marinos. Así que busqué fondos en el exterior y cuando los conseguí por 13 años, hasta que llegó la pandemia, organicé cursos para maestros de 2 semanas intensos en Galeta. Se quedaban 40 maestros allí en el laboratorio, con los científicos. Y me da gran placer ahora ver que estos maestros que llegaron, que no sabían casi nada de los ecosistemas costeros de un país costero con 2 océanos como Panamá, esos maestros ahora, ese curso de Galeta, donde uno los pone con los científicos y los lleva al arrecife de Coral, no es que le habla la teoría, ¿no? Qué placer me da verlos ahora. Pongamos en el ministerio, la directora nacional de Ecología del ministerio es exalumna de Galeta y ella me dice a mí, Carmen, doctor, yo llevo a Galeta en mi corazón. Qué hermoso, qué hermosa experiencia. Seguramente usted estará nuevamente en Cómplices porque nos ha dejado así picados con una gran cantidad de experiencias y de historias que serían ejemplo para todos. Así que gracias por esta tremenda experiencia compartida y por ese esfuerzo por la educación, la cultura y la naturaleza del país. Muchísimas gracias. El placer es mío.